una cosa básica para la gente. Vámonos a las calles. De un lado, hechos. De un lado tengo varios hechos. Veo a europeos pagando 100 o 200 euros al mes por prender un foco o dos en su casa. O sea, dramático. Veo supermercados con precios altos o muy altos. Veo gasolina o diésel con precios altos. Veo monumentos importantes en Europa que mejor le apagan la luz para no gastar la luz. Eso ahora en verano. Para invierno se va a necesitar mucha energía para calentar. Veo a gobiernos que dicen bájele a su termostato porque, de hecho, en restaurantes y por decreto. Bueno, también veo por el otro lado que la Unión Europea quiere sancionar mucho más a Rusia e incluso topar el precio del petróleo. Veo a Putin en su última cumbre económica hace unos días que está pensando no solo cortar el gas, porque ya cortó el gas a Alemania por el Nord Stream 1, sino también que puede cortar el petróleo. Dime lo que sigue. Que se quede a oscuras la Unión Europea, y si se queda a oscuras estamos a un pasito de que la gente va a salir a las calles a protestar y va a haber una rebelión tremenda. Ya ha habido protestas en Suiza y en Holanda, en campesinos que no se habían visto antes. Dímelo porque la gente lo quiere saber. ¿Sí o se echa para atrás, la Unión Europea y también Putin negocian y se acabó? Las sanciones económicas con fines políticos, salvo el caso de Sudáfrica con lo del apartheid, nunca han funcionado en la historia. Es decir, las sanciones económicas con fines políticos hacen que Cuba sigue siendo Cuba, que Venezuela sigue siendo Venezuela, que muchos estados, Rusia lleva no sé cuántas sanciones, incluso antes del 2014, sanciones occidentales que hacen que no se dobleguen los estados soberanistas, como decía Sergio. Pero es que acabamos de ver que Rusia y la OPEP Plus o la OPEP más, después del viajecito que se hizo Joe Biden para incrementar la producción petrolera en 100.000 barriles diarios, esto acaban de decir que a 1 de octubre se retira este incremento y se vuelve a los barriles diarios que se tenían anterior a septiembre 2022. Por lo tanto, un control sobre la producción de petróleo. Pero es que me voy a las pequeñas, medianas e incluso a empresas nacionales que no son transnacionales. Si en Gran Bretaña, hoy leía, no, eso fue ayer, el Daily Telegraph, una caricatura que me encantó y que va a servir para ver desde el corazón del British Empire. Es decir, en Daily Telegraph, una caricatura firmada por un tal Matt. Decía, se veía un pub, algo tan propio de los ingleses, donde comen o cenan y no solo van a tomar cerveza, donde el inquilino decía, estoy contento de que hayáis venido a calentaros, pero ¿podríais consumir algo, por favor? Es decir, no aprovechar solo de nuestra calefacción. En los hogares medios, voy a hablar de los hogares y de 3 ejemplos de empresas. En los hogares las facturas van a subir de 3.000 a 3.550 libras al año, es decir, 3.880 euros en un presupuesto de una familia, casi ha triplicado en un año. Pero es que estoy viendo que algo tan institucional, no solamente institucional es la corona, la reina, el rey, institucional son los pubs británicos, son los más expuestos. Las 6 primeras cadenas, las Greene King, Admiral Taverns, Carlsberg, Marston, Drake Morgan, St. Austell. Bueno, voy a contar un testimonio directo de un fundador que lo he obtenido de la cadena más importante, que es la cadena que se llama vulgarmente la Spums, o es la cadena Wetherspoons. Tiene 1 millar de pubs por todo Reino Unido. Lo fundó en el año 79. Está cotizando en el índice FTSE de 250 y en el London Stock Exchange. Tiene 39.000 empleados. Bueno, este señor decía que si la factura media de electricidad y gas de sus pubs anual está en torno a 6.500 libras, es decir, 7.500 euros anuales, porque habían negociado antes de la subida unos precios especiales para tener cobertura, ahora cuando pasen estos meses, sobre todo a partir de octubre, van a tener subidas del 50 al 100%. Los otros están teniendo subidas incluso que pueden llegar, como he dicho, en muchos hogares hasta por encima del 100%. ¿Qué significa?
que de las facturas que tiene de cada uno de sus pubs, que es de los más rentables en esta cadena, en torno a 120.000 libras, es decir, 139.000 euros, si los precios se duplican, se comen la mitad de los beneficios. Y por lo tanto, estos 39.000 empleados, y aunque intenten hacer estas paparruchadas que dice la Comisión Europea de reducir la calefacción, rebajar la luz, todas esas paparruchadas no van a quitarle que se coman la mitad de los beneficios. Y esa mitad de los beneficios en Italia, otro caso, la Confederación de Empresarios Italianos, fundamentalmente pymes, son 120.000 empresas en riesgo de quiebra y 370.000 trabajadores italianos que pueden ir a la calle. Y lo comentaba en Twitter Carlos Sorrentino, el secretario general. Las empresas se mueren. Paren este desastre. No solo la ciudadanía, las empresas, evidentemente que no son transnacionales, porque las transnacionales van a jugar, ya lo hemos visto con las energéticas, a que papá Estado les dé dinero. Son liberales cuando hay beneficios y son intervencionistas cuando hay pérdidas. Entonces, estoy viendo el caso británico, el caso italiano, en Suecia, en Finlandia, en muchísimos países se está viendo el que la ciudadanía está diciendo hasta aquí hemos llegado. Y eso es algo que no va a ser solamente notorio o notable en este último trimestre del año. Fundamentalmente, y no soy un adivino, pero sí estoy continuamente contrastando datos económicos y predicciones económicas, se va a notar en el año 2023, en el año que entra. En el año que entra, agarrémonos todos, apretémonos el cinturón, porque lo que viene, y no soy catastrofista, es un hecho. Si no se para, y ya vemos cómo están los precios de la energía financiarizados y sometidos a especulación desde finales de los años 90, es decir, y las empresas, hablando de un Lehman Brothers energético, las grandes, pero las pequeñas ya protestan, los pubs ingleses, las pymes italianas. En España parece que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Tanto el gobierno como la oposición hablan del sexo de los ángeles, no me canso de decir, o de a qué huelen las nubes. Pero pareciera que no pasa nada. Pareciera que no pasa nada. España es el país. Es decir, teníamos unos suministros de gas con Argelia y el Joe Biden español se ha cargado las relaciones con Argelia. Entonces. Claro, porque Marruecos está más del lado israelí y Argelia más del lado del Kremlin. Bueno, un poquito, no lo sé. Bueno, Sergio, vámonos ya para ir cerrando el programa, y una parte muy importante es que tal parece, como tú lo dijiste al principio, estamos en un intersticio entre un cambio de ciclo y otro, en donde modelos se están chocando y se quieren imponer unos nuevos modelos por un modelo que ya no está funcionando bien, y entonces el otro pues se defiende como puede para no perder esa fuerza, hablando del imperio. En este choque entre Rusia y China contra la anglosfera de Estados Unidos y Occidente o la Unión Europea, hay unos jugadores que son muy importantes. Dicen que Estados Unidos siempre termina haciendo lo que dice la corona o lo que dice el Reino Unido. Hay otros que dicen que es al revés, que el Reino Unido siempre termina haciendo lo que Estados Unidos o Washington comanda. Como sea, es evidente que es una dupla terrible, y el caso por antonomasia quizás sea las bombas atómicas de Saddam Hussein, Irak, y luego la invasión a Afganistán, en donde, bueno, pues en contubernio ellos acordaron invadir Irak, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante lo que le está sucediendo en este momento al Reino Unido para este cambio que estamos viendo a nivel mundial, para esta hegemonía de la anglosfera que pierde poder ante un multipolarismo. Yo te pregunto, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo la explicas? ¿Cómo la analizas? Más tú que eres historiador, ¿cómo la analizas cuando parece ser que en Washington hay un Biden débil? Dije parece, no lo sé. Luego sale corriendo el primer ministro del Reino Unido, el señor
Boris Johnson y abandona, y bueno, pues entonces como regalo, no sé si sea programado o no, asciende Liz Truss, que con el perdón, aunque sea mujer, pues parece ser que batea para todos los lados y es una gran hipócrita porque defiende una y otras ideas y no sé si sea muy eficaz. Ya recuerdo ahí a la junta que tuvo con Lavrov y bueno, pues era diplomática y acabaron como el sordo y el mudo, dijo Lavrov, y fue terrible. Bien. Por si fuera poco, se muere la reina y hablando de símbolos y de antropología, la reina, fungiera o no, pues era un peso geopolítico muy importante. No sé si lo tenga Carlos ahora, el rey Carlos, pero ¿cómo analizas todo esto? Porque creo que es muy importante la fortaleza o no de la City, la supremacía o no de Londres, y que esto sin duda traerá una turbulencia global. Adelante. Pues ha muerto Isabel II, la cual ha sido testigo del hundimiento del centenario imperio británico, ¿no? El primer imperio, podemos decir, casi global, que dominó pues medio mundo, uno de cada 4 habitantes hace bastantes décadas, ¿no? Ella fue el testigo del final, ¿no? Y de esa transición del imperio británico de gran potencia a piratas económicos. Y perdóname la expresión, pero creo que por sus hechos los conoceréis. Y reconocerán nuestros espectadores que la reina fallecida era una de las mujeres más ricas del mundo, ¿no? Y la City pues se ha convertido en ese núcleo del llamado nuevo capitalismo inclusivo gracias a esta señora que pues está siendo velada pues por medio mundo, aunque en algunos lugares bastante más escondidos pues celebran su muerte, ¿no? Nunca hay que alegrarse de la muerte ajena, pero hay países del mundo donde consideran que el Imperio Británico e incluso la transición que vivió esta señora, ¿no? Del Imperio Británico a la piratería histórica británica de nuevo, pues había acabado. ¿Qué pasará ahora con el supuesto sucesor de ese Imperio Británico tras la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Norteamericano, ¿no? Inglaterra pues dejó de ser pues esa potencia que todos conocemos, por lo menos a nivel territorial, y surgió otra, ¿no? Estados Unidos, que venía pues a recoger el testigo de la dominación de la angloesfera. La muerte de Isabel II es un símbolo, ¿no? De lo que Inglaterra ha sido durante mucho tiempo. Recordemos las Malvinas, ¿no? Remember Malvinas, el papel que tuvo esta señora, incluida también Margaret Thatcher, en mantener la colonia británica frente a las costas argentinas. Recordemos pues los negocios que han hecho los británicos a costa de muchos derechos humanos y de muchos derechos naturales en medio mundo. Recordemos que aún sigue teniendo pues no solo la colonia de Malvinas, sino la colonia de Gibraltar en la península ibérica. Ella pues no pudo contener el fin del Imperio Británico, pero consiguió o ayudó a orientar la construcción de ese nuevo sistema pirata inglés, capaz de vender pues su alma al diablo por negocios. El futuro pues del Reino Unido es bastante complejo, sobre todo porque creo que no tiene un plan más allá de conseguir dinero a expuertas. Escocia quiere independizarse, en Gales también surgen los movimientos independentistas, se aprobó el Brexit, rompiendo pues toda unión con la Unión Europea, y por tanto veremos qué papel le queda residual al Reino Unido y si pagará finalmente por sus pecados, una vez que ha muerto Isabel II, que era una especie de parapeto mediático que impedía a la sociedad, a los medios de comunicación, criticar o cuestionar lo mucho. Ha hecho cosas buenas, pero también cosas muy malas el Reino Unido en nuestra historia reciente. Y ahora pues le llega el turno a Estados Unidos. Logrará pues ser un digno sucesor del Imperio Británico, logrará mantener su hegemonía en el mundo, o Joe Biden será pues el testaferro de un mundo que se revela y que busca ser multipolar. Pues en los próximos capítulos de Detrás de la Razón seguramente lo veremos. Qué bien lo capitulaste. Javier, pues la última pregunta que es bastante amplia, que es más o menos lo que le estaba preguntando a Sergio, dame tu análisis desde Londres con referencia a toda la armonía del mundo. Es decir,
llega Liz Truss, se va la reina, y en el mundo hay muchas cosas: falta de energía, negocios en América Latina, tráfico de armas, el petróleo venezolano, la pugna entre Rusia y la anglosfera muriéndose, la ascensión de China. Desde la perspectiva británica, desde el Big Ben, desde Londres, ¿cómo analizas esto? Gobierno más escorado hacia la derecha, aunque hablan de que es más de libertarianos y más de liberales. Recordemos que la primera ministra era antes del Partido del Conservador, era del Partido Liberal Demócrata, y ha puesto afines a ella. De hecho, me sorprende, y lo voy a citar, negros nubarrones tenemos desde Reino Unido, porque el ministro, el equivalente a ministro, que de allí se llaman secretario de Estado, el ministro de Economía y de Energía, Jacob Rees-Mogg, lo digo así como a él le gusta pronunciar, alargando su propio inglés, es decir, es un inglés muy afectado, muy de Queen English, se llama así, es una mezcla, lo podéis buscar, este señor, el nuevo ministro de Economía y de Energía, Jacob Rees-Mogg, es una mezcla entre el señor Flanders y George Roper, vestido con ropa de naftalina del siglo XIX y con una pronunciación afectada a la inglesa. En 2019, voy a poner el caso para que os hagáis a la idea de en manos de quién va a estar Reino Unido. Este señor de la economía hablaba en el 2019 que lo que se hizo en la guerra de los Boers, lo que hicieron el ejército británico y Lord Kitchener y Lord Milner, fue simplemente un acto humanitario. Cuando se encerró en campos de concentración a mujeres y a niños Boer, es decir, estamos hablando de mujeres y niños afrikaneers, holandeses, que estaban fundamentalmente en Sudáfrica, en Namibia, en Botswana, en Zimbabue, en Zambia. Repito, dijo en la BBC que era un acto humanitario, ya que los británicos primero quemaron sus granjas y como sus maridos, los hombres, hermanos, hijos, maridos, se habían declarado insurgentes contra el Imperio Británico, pues qué mejor que coger a las mujeres y a los niños, meterles en campos, en donde en esos campos se mató al 10% de la población blanca total y a un cuarto de mujeres y de niños boers. Pero es que además, cuando le rebatieron diciendo ¿cómo puedes hablar de humanitarismo en ese caso ya aprobado? Pues él seguía diciendo no hay que analizar con la óptica de 2019 y le respondieron un historiador, en este caso Robert Saunders, diciendo claramente que ya en esa misma época una británica respondió a estos lores, Lord Kitchener y Lord Milner, la activista humanitaria y pacifista británica Emily Hobhouse, diciendo que era una degradación tanto para la oficina militar británica como para la virilidad de sus soldados lo que hicieron con mujeres y niños, y que sus órdenes brutales estaban manchando la reputación de Inglaterra. Incluso se creó una comisión por los entonces líderes liberales Sir Henry Campbell Bannerman, en donde se acusó de métodos de barbarie en estos campos de concentración muy anteriores a los campos nazis, es decir, es casi como que inventaron los campos de concentración los británicos. Y si este ministro hoy de Economía y de Energía tiene ese pensamiento que eso se hacía por humanidad, pues pobrecita la población británica si cree que este señor que no quiere subir impuestos y que dice que no va a aumentar el gasto público, ¿cómo va a hacer para que las facturas de estos pubs, de estas pequeñas empresas pymes inglesas y de estos ciudadanos puedan pagar las facturas de la luz y del gas? Estos son los nubarrones que yo veo en Reino Unido, de estas lumbreras libertarianas que están gobernando de la mano de Liz Truss y de Jacob Rees-Mogg. Y en cuanto a oportunidades, pues ya vemos la consistencia ideológica de los anglosajones. El imperio del mal era Venezuela y ahora Venezuela, aparte de dar el pésame por la muerte de la reina Elizabeth, que es un acto diplomático, pues ya están preparando y hay diplomáticos americanos y británicos para liberar otra vez el petróleo venezolano, porque de donde digo Diego,
y ahora Venezuela es un país amigo donde se le puede comprar petróleo. Esta es la seguridad jurídica y la seguridad ideológica de los señores luchadores de la libertad. Luchadores de la libertad, unas veces te ponen una etiqueta, te condenan, y ahora Venezuela es una maravilla y hay que comprar petróleo de allí. Siempre decía que el acuerdo nuclear iraní también iba por ahí, porque cuando se pelearan con Rusia, pues Irán podría también surtir de petróleo que ahí tiene, y ahí lo tendrá mientras pues Rusia siga suministrando petróleo. Vamos a ver, sobre las armas, Javier. Sobre las armas, ¿qué quieres que precise? Concretamente, todas las comisiones que están teniendo, bueno, no voy a ser tan grosero de decir cantidades supuestamente, pero los lobbies de armas, cómo están alimentando la guerra, es un hecho de todos conocido. Creo que ya lo he dicho en varios programas, no quiero marear, pero lo que sí quiero decir que las guerras económicas, que son las que han empezado antes de los conflictos abiertos, ya se vio claro con sanciones a Rusia, sanciones a China. Las guerras económicas es una noción polisémica. Estas vamos a tener continuamente, porque van dentro de lo que es el concepto de la anglosfera, porque no juegan con reglas amigo-enemigo, donde dicen que luchan por la competencia económica, por la concurrencia. Cuando alguien les hace sombra competencial, pues empiezan a hacer en los campos económico, financiero, tecnológico, jurídico, social, político, estas guerras que son una mezcla de guerras cognitivas, guerras informativas y guerras económicas. Y repito, las sanciones a los pueblos soberanos que tienen potencia económica y nuclear como Rusia, o pueblos soberanos que tienen recursos como pueda ser Venezuela, o pueblos soberanos que tienen deseos de no claudicar, la inmensa mayoría pasando necesidades desde las sanciones a Cuba, pues hay pueblos que no se dejan someter. Repito, el único caso que ha habido de guerra económica donde sin llegar a las armas se ha vencido a un gobierno fue en Sudáfrica, contra el gobierno del apartheid. Y bueno, ya vemos todos los otros conflictos donde sí han logrado trocear o dominar estados, como han terminado: Afganistán, Siria, Libia, Irak. Es decir, nunca se han vendido tantas armas en el mercado internacional como desde antes de la invasión de Rusia. Ya desde el 2014 se estaba preparando, y repito, los informes de la RAND Corporation dejan claro cómo el objetivo que se busca es, en cuanto a la Federación Rusa, posiblemente como no, buscan una implosión interna y esa no la obtienen, intentan ver cómo pueden crear facciones que puedan fraccionar etnolingüísticas, es decir, metiendo los pueblos uralo-altaicos túrquicos como pueblos diferenciados y sometidos a el pueblo eslavo, y como conflictos religiosos donde no hay conflictos religiosos, y lo están intentando en Sikian, en esta república túrquica islámica, y también con población china, que quieren crear o están creando conflictos internos, porque es lo propio de la anglosfera en toda su historia. Primero el Imperio Británico y luego los Estados Unidos. Te agradezco mucho, Javier, Sergio, verdaderamente fue un placer tenerlos. Han dado una cátedra de cómo está el mundo a partir de los problemas específicos en Europa, en Ucrania, en el Reino Unido, en la Unión Europea y en Rusia, con este desilvanarse de la anglosfera. Muchísimas gracias, Sergio, de verdad es un placer conocerte. Gracias por haber estado aquí, por haber aceptado la invitación. Gracias, Javier, tienes kilos, toneladas de información que sofocan cualquier tipo de ignorancia. Muchísimas gracias a los dos y gracias a usted por vernos. ¿Acaso no es hermoso el mundo con todo lo que nos explican? ¿Acaso las drogas
no servirán para la iluminación o para controlar las masas. Recuerdo la novela de La Isla o del Mundo Feliz de Huxley. Parece ser que nos estamos acercando cada vez más a eso. Muchísimas gracias. Ahí se la dejo para que la reflexione con una profundidad y un cafecito. Nos vemos, Sergio. Nos vemos, Javier. Abrazos. Buenas noches.